Los familiares, entonces, están hablando allí, desde la puerta del colegio marianista, nos quedamos con este rostro y pensamos, y lo decíamos en el corte con Ana, entender, qué difícil es entender lo que pasó el fin de semana, lo que estamos viviendo, y para tratar de entender un poco más, por lo menos hacernos las primeras preguntas. Nos acompañan en el estudio este buen lunes Analía Forti, que es consultora psicológica, y Omar Capalvo, de la Cámara de Discotecas de Buenos Aires, a quienes les agradecemos un placer por estar aquí. Gracias por invitarme. En principio, preguntarte, Analía, ¿cómo poder explicar, ¿no? La cabeza de este grupo de jóvenes que termina matando a patadas a otro de 18 años sin, en principio veíamos también en las imágenes, ¿no? Sin que nadie fuera a asistirlo, que eso lo señalamos una y otra vez, sin adultos en la zona. La verdad, eso es lamentable, pero ¿cómo entender y ponerse en la cabeza de estos rugbyers que, como ya mencionábamos antes con Mariano también, hay una seguidilla de hechos violentos en los que estos chicos han protagonizado, digo, en otras situaciones, pero en esta también, casualmente o no, son rugbyers. Tal cual, todo lo que decís es real y la realidad es que hay muchísimas aristas para analizar. Por un lado, no se trata de estigmatizar el deporte, pero sí el estereotipo del rugbyer. Desde este lugar de la superioridad física, desde este lugar de élite, desde este lugar de brutalidad y de acción en grupo, de alguna manera destructiva cuando se actúa con esta fuerza de contacto y con esta violencia fuera de un espacio de juego reglado. Por otro lado, esto que decías, ¿no? Golpear a alguien, a un ser humano con una brutalidad absoluta, no viendo que hay ahí una persona, no viendo que hay ahí un ser humano, que hay una dignidad humana, tratándolo como si fuera simplemente un objeto. Yo decía, ¿cuánta bronca tenés que tener contra otra persona para patearlo una, otra? ¿Y cuántas veces, viendo que además esa persona es víctima, no se puede mover? Anabel, a veces no se trata de sentir bronca, es muchísimo más complejo. Tiene que ver con muchas cuestiones. La afirmación de la virilidad a partir de la fuerza, esta cuestión del machismo que atraviesa nuestra cultura. Afirmarme en mi virilidad a partir de la imposición de la superioridad física. Esto que se escucha, ¿no? Hubo un roce insignificante. Lo sacaron a Fernando y lo sacaron a ellos. Y lo fueron a buscar. A nosotros nadie nos roza. Nosotros somos intocables. No nos podemos dejar tocar. Y acá esta cuestión de ir a imponer esta omnipotencia. Y todo esto mezclado con la omnipotencia y la vivencia de impunidad propia de la adolescencia. Y ni hablar, vos decías al principio, ¿qué pasa por esas mentes? Y yo me pregunto, ¿en qué estado estaban funcionando esas mentes? ¿Podían comprender la criminalidad de lo que estaban haciendo? ¿Había consumo de alcohol, consumo de sustancias? ¿En qué estado llegaron a ese lugar? ¿Qué es lo que se está permitiendo en las familias? Porque acá, por supuesto que el horror y la ira que nos produce es ver que hay un chico muerto. Pero cuidado, porque los victimarios también son víctimas, porque van a perder su libertad. Seguramente, sí. Analía, nosotros hablábamos, no sé si vale el término, pero vos seguramente lo tenés mucho más claro. ¿Estamos ante una crisis de valores en este cambio de época? Sin lugar a dudas, absoluta. Escuchaba a la mamá de Fernando decir, no tuvieron compasión. Y no, claro, la compasión es un valor. No tuvieron compasión porque no tenían internalizado ese valor. Los valores se construyen dentro del proceso de socialización del ser humano. Y hay un proceso de socialización primaria que se sucede en la familia. Se sucede en la familia. Ahí se internalizan los primeros valores, la empatía, el respeto por el otro, el límite, el control de impulsos, la capacidad de postergar la gratificación, de poder frustrarse. Evidentemente que si este proceso no se cumple y si no se educa en valores, porque los papás no quieren afrontar la ardua tarea de tener que incomodarse a partir del establecimiento de límites, porque quieren ser papás amigos, porque creen que una buena relación con los hijos tiene que ver con la no conflictividad, claramente que no van a estar cumpliendo sus tareas, van a estar abdicando de su rol
Analía, Omar, vamos un minuto a Caballito, donde se encuentra Fernando Menéndez. Analía, eso es lo que te preguntaba, ¿no? Todo empieza en casa. Sin lugar a dudas, hay una enorme, coincido plenamente, hay una enorme crisis en las familias, enorme crisis en las familias. Los padres están desorientados, entonces no pueden orientar. Los padres han perdido el criterio de cuál es su tarea, cuál es su rol y cuál es su función. Entonces, evidentemente, no la pueden cumplir, abdican de su autoridad y dejan hijos huérfanos con padres vivos. Y en un momento tan clave como la adolescencia, donde el padre tiene que acompañar, pero tiene que también funcionar como la ley, porque si acompañamos como amigos, no estamos acompañando como padres. Los padres son la primera ley y hoy está sucediendo algo muy complejo. Empieza a circular entre los papás este eslogan que se va generalizando y es: todos lo hacen. No puedes ir en contra de lo que todos hacen. Todos consumen, todos toman alcohol. Todos terminan matando, todos entonces, actúan con de ese esta criterio. manera. Exactamente. ¿Qué le tengo que decir? ¿Que no? Sí, claro, por supuesto. Si te parece que no es adecuado, si te parece que no es un valor que corresponda, sí, claro, le tenés que decir que no. Pero para esto tenemos que tener papás que sí estén reflexionando sobre los valores humanos. Pero todo conduce a la contención de los valores, ¿no? Al encaminar esos valores. Sí. Uno dice, nace en la casa, sigue en el colegio, porque pues eso es indiscutible, y después hay que tener en cuenta que hacen, en este caso, la Municipalidad de Villa Gesell, con la policía, con los boliches, lo más importante, con todos en conjunto, de cómo hacemos para contener a adolescentes que ya entran borrachos porque hacen la previa. Tal cual. No. Analía, Omar, muchísimas gracias por venir, también por estas palabras y por tratar de explicar esto que es inexplicable. Y nos vamos rápidamente a Villa Gesell. Germán Condoto.